más o menos. Los graficamos, vamos a pensar que la variable X, la E, vamos a esto, entonces, para ese orden que nos da, pues, sí. Voy a graficar un poco más. No sé, da algo así. No se ve muy disperso. Se ve que claramente hay una tendencia en esos puntos. Cada uno de esos puntos corresponde a un dato. No importa tanto cómo los hayamos medido, siempre que podamos como que aparear cada uno de esos datos. Entonces, la pregunta que uno se hace acá es, dados estos datos, dado el comportamiento de los datos, encontrar la función que mejor ajusta los datos. Ahora, este es un problema distinto al que nos habíamos enfrentado antes. Antes habíamos tenido modelos y lo que queríamos era como calcular el error, pero de alguna manera ya conocíamos de antemano la relación que hay entre la variable dependiente y independiente. Por ejemplo, en el caso de medir la aceleración de la gravedad con un péndulo o tirando cosas de alguna altura, ya teníamos un modelo físico o teórico previo que nos dice cuál es la relación entre las variables que están jugando acá. En este caso, no lo tenemos. En este caso, tenemos una sospecha de que la variable Y está relacionada con la variable X, pero no sabemos si hay o no una dependencia directa. Y para darnos cuenta de ello, pues hacemos el experimento y controlando la variable X, vamos viendo cómo responde la variable Y. Y en este caso en específico, en el que estamos trabajando hoy, pues pareciera que hay una tendencia. No siempre va a ser el caso así. En este caso lo pinté así como muy bonito en el sentido que hay una tendencia obvia, pero los datos podrían estar mucho más dispersos, podrían no parecerse a nada que inmediatamente les diga que tal cosa existe. Pero al margen de cómo sean esos datos, al margen de si están viendo una gráfica así como bonita o una gráfica que está infinitamente más dispersa, vamos a pensar una que para este punto está por acá, para este otro acá y así, y aquí, bueno, por acá en medio y otro así, no sé. Podrían tener un conjunto de datos que se ve así, entonces ahí no hay una cosa obvia que les dé una dependencia de Y con X, en este caso sí. Entonces la pregunta es, dados estos datos, esto es toda la información que van a tener, si hay una función que mejor los ajusta. Entonces tenemos que pensar en una estrategia. Para el primer caso es más o menos claro que hay alguna función que, no sé, tal vez se ve como esta, por ejemplo, que no les he dicho acá, como esta, que podría ser, pero también podría ser algo como esto, o algo como esto. Hay varias que podrían ajustar, podrían intentar hacer algo un poco más inesperado, como esto, como algo así. O sea, hay varias cosas que podrían estar ajustando sus datos. Para esta no hay una obvia. Alguien podría decir, bueno, yo creo que por ahí pasa una recta, esa recta. Y la gente lo hace. Los datos en cosmología a veces los hacen así. La expansión del universo de Hubble es una cosa parecida a esto. No se ve que hay una clara tendencia entre los datos y una recta, pero uno puede pasar una recta por en medio de esos datos
O podría pasar, no sé, alguna otra función, alguna función que oscilara como así. Esa se parece quizás un poquito más, no sé. Entonces, dado el comportamiento de los datos, hay un montón de funciones que pasan por ahí en medio y que podrían indicarles cómo depende la variable y de la variable x. Entonces, la estrategia, mira, aquí tengo me voy a borrar esto de aquí abajo, de otra clase. Me movió el pizarrón. Si alguno está interesado en el principio de Hamilton, luego les platico de qué va, pero por lo pronto lo borro. Entonces, dada esta información, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, la estrategia es, vamos a construir, vamos a proponer una función que nosotros intuimos o nos gustaría que pase por ahí. Noten que este proceso es igual, todos los procesos que hemos estado haciendo tienen un componente subjetivo, este también lo tiene. Y el componente subjetivo es la clase de funciones que voy a elegir para ajustar mis datos. Por ejemplo, en el primer caso, lo más sensato sería utilizar rectas. En el segundo caso, podríamos utilizar alguna otra función. Entonces, la estrategia para atacar ese problema es la siguiente. Uno, escoger una clase de funciones. Lineales, cuadráticas, exponenciales, la que sea. Y dos, construir una función de error. Nuevamente el error juega un papel fundamental. Y tercero, lo que queremos hacer ya que tenemos la función error es minimizar. Escojamos la función que escojamos, vamos a tener un error intrínseco, implícito en ella. Y entonces de todas las funciones que podemos escoger en una misma clase, pues vamos a escoger la que tenga el error más chico. ¿Qué quiero decir con ello? Pues si ya vimos que en el primer conjunto de datos, por ejemplo, lo más sensato es pensar en un conjunto de rectas o en la clase de líneas rectas que ajustan los datos. Entonces, de todas las rectas posibles que yo podría pasar por ahí en medio, ¿cuál es la mejor de todas? Y la mejor de todas es aquella que minimice el error. ¿Ok? ¿Es claro? Parece que sí, ¿no? No sé. Bueno, si algo no es claro, me entiendo. Entonces, para esto vamos a hacerlos. Entonces, ¿cómo se define? Vamos a hacer, vamos a pensar que podemos escoger las rectas. Como ejemplo, vamos a escoger funciones lineales. Son rectas, ¿no? Entonces, ¿en qué situación estaríamos? Tenemos otra vez x y vamos a pensar que escogí una recta. Ahorita pongo los datos. Escogí esa recta y tengo mis datos que están por aquí, aquí, aquí. Esos son los datos que tengo. Entonces, mis datos tienen coordenadas x1, y1. Voy a pensar que este es el 10º dato. Y y este es el XJ, este es su YJ y este es el XK.
XN. Bien. Tengo buenos datos. Entonces, son datos. Esa es la función que estoy escogiendo para... Esa es la función lineal que estoy escogiendo para ajustarlos. Y voy a construir una función error. La función error, pues va a ser... hay distintas maneras. Podría escoger la distancia entre el punto y la recta, que sería sacar una línea perpendicular a esto. Ese sería uno. Pero no voy a hacer ese, voy a hacer uno que es más fácil, que es tomar la distancia por la distancia vertical. Vamos, la diferencia entre esta distancia va a ser un error, esta distancia va a ser otro, esta y esta. Entonces, esta distancia es f de xj. Bueno, esa en realidad es yj menos f de xj. Esta cosa es yj menos f de xj. Eso es lo que mide esa distancia. Y entonces esto me da una distancia, esto me da otra distancia, esto me da otra distancia, esto me da otra distancia. Y entonces, mi función error es qué tanto se separan mis puntos de la recta que yo estoy pensando. Entonces, una posible definición de la función error es que yo sume todas estas distancias individuales. Este le voy a poner la distancia j. Distancia j. Esta es la distancia 1, esta es la distancia I, esta es la distancia j, esta es la distancia K. Entonces, otra vez, voy a, como los datos pueden caer por arriba y por abajo de la recta, entonces para que esto siempre sea un número positivo, entonces voy a poner esto al cuadrado, voy a considerar el cuadrado de la distancia, entonces esta cosa siempre es positiva. Entonces todas las distancias que tengo aquí son positivas, y entonces si las sumo todas, voy a dar un número positivo, y de todas las rectas que yo podría pasar por ahí, voy a escoger la que tenga la suma de distancias más chiquita de todas. Esa es la que menos error acumulado comete, y esa es a la que le voy a llamar la mejor aproximación a mis datos. ¿Ok? Vamos a definimos el error cuadrático. Como la suma acumulada de todas las distancias. Y esa va a ser una cuadrática, otra vez como una especie de teorema de Pitágoras, le vamos a llamar epsilon de error, el error cuadrado, vamos a definir como la suma de igual a 1 a n, todos los datos, de y menos f de x y, pero esta f que pusimos ahí, tiene una forma, la forma de las rectas, como me enseñaron en la escuela, es mx más b. Entonces, esta m y esta b son parámetros. Entonces, a esos parámetros los voy a llamar lambda 1 y lambda 2. Lambda 1 igual a m, lambda 2 igual a b. Entonces, las funciones lineales, cualquier recta que yo pinte, siempre se escribe como mx más b. Entonces, todas las rectas están definidas en términos de dos parámetros, su pendiente y su ordenada al origen. Con esa información, yo puedo generar
la recta que yo quiero. Entonces, aquí son rectas porque es la clase de funciones que yo escogí, pero como la clase de funciones que estoy teniendo es arbitraria, entonces cada función que yo escoja tendrá sus propios parámetros. Por ejemplo, las cuadráticas, la cuadrática en general se escribe como ax cuadrada más bx más c, entonces tengo como parámetros a, b y c. Si yo doy esos tres números, ya tengo mi cuadrática cualquiera, pero en general podría ser una exponencial o una gaussiana. La gaussiana, para que yo defina una gaussiana, tengo que dar su media y su varianza, entonces son dos parámetros. Entonces, las funciones que yo pongo aquí, pues son funciones de la variable independiente, pero también son funciones de los parámetros. Entonces, esta f depende de x, pero también depende de lambda 1, lambda 2, hasta lambda, voy a poner m. Esto depende de m parámetros. Esto va a cuadrado. Entonces, este es mi error cuadrático. Estas cosas que están aquí son los parámetros que definen a la clase de funciones clase de funciones escogimos. Déjenme borrar esto por acá. ¿Ok? Entonces, esta es mi función error. Es la suma de cada una de estas distancias. Y ahora lo tengo que minimizar. Esto para que quede claro esto de los parámetros. Por ejemplo, vemos que las funciones lineales son ax más b, mx más b, perdón. Los parámetros son m y x. Los polinomios, si hubiera escogido f como un polinomio, los polinomios se escriben como la suma de i igual a 0 a n, un polinomio de grado n, a x, xi. Entonces, los parámetros, los lambda i, pues son los coeficientes del polinomio. La exponencial, por ejemplo, la gaussiana. Y si esa cosa tuviera una forma que se parece a una campana, entonces tendríamos como 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrada e a la menos un medio de x entre sigma cuadrada. Entonces lambda 1 es igual a mu, lambda 2 es igual a sigma. Entonces los parámetros son, dependiendo de la familia que ustedes escojan, pues será lo que define sus parámetros. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? De todas las posibilidades que tenemos acá, es una infinidad de posibilidades, escogemos una, vamos a pensar en las lineales, y queremos encontrar la mejor función lineal, y eso quiere decir la función lineal que minimiza esto. Entonces hay que minimizar esta función con respecto a las lambdas. Hay que encontrar el máximo, o el mínimo, ¿vale?, con respecto a las lambdas. Pues el problema encontrar conjunto de lambda i, encontrar ese conjunto tal que epsilon cuadrado es mínimo.
Entonces ya se ve como un problema de cálculo, ¿cierto? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Entonces, este es un problema de máximos y mínimos, pero es un problema de máximos y mínimos de varias variables, de cálculo de varias variables. Típicamente, hasta este punto, según vi en las encuestas, todos han llevado cálculo 1, entonces todos han hecho problemas de máximos y mínimos, pero no todo el mundo ha llevado cálculo de varias variables. Pero la idea en cálculo de varias variables para encontrar máximos y mínimos es exactamente la misma que en cálculo 1. Lo que hacen en cálculo 1 es derivan, igualan a 0 y resuelven una ecuación algebraica para encontrar el punto donde la función es máxima, ¿no? Entonces, nada más como recordatorio. Cálculo 1. ¿Qué quiere decir resolver un problema de máximos y mínimos? Si tengo una función que es f de x igual a x por a menos x, esta cosa se ve como esta cosa es x, esta cosa es f, el 0 pasa por el 0, entonces se ve como una parábola así, entonces tiene algo así. Entonces hay que encontrar este punto, x, que es donde la función tiene su máximo, que es donde la pendiente es igual a 0. Entonces el problema es encontrar este. ¿Y cómo se hace eso? Pues directo. Toman esta, la derivan. Esta es f de x es igual a x menos x cuadrada. Entonces f' de x, bueno, de f de x es igual a menos 2x. Y esta cosa le igualan a 0. Es la condición. Este es para un máximo. Entonces, esta ya es una ecuación que hay que resolver. Y eso da a medios, ¿no? Entonces, el punto x0 es a medios. Y esta es una ecuación algebraica. Entonces, así es como se resuelve un problema de máximos y mínimos de una variable, pero ahora necesitamos encontrar el mínimo de esta función epsilon que depende de m variables. Entonces, vamos a hacerlo aquí al lado. Pero en varias variables. Tenemos epsilon cuadrada, que es una función de Rm en R. Este m es porque hay m parámetros, que son los lambda is. Entonces, si lo pensáramos como el mismo dibujito de ahí, tendríamos como, bueno, voy a dibujar primero. Tenemos algo así. Y tenemos los ejes. Esta sería la función epsilon cuadrada. Tiene un mínimo por aquí. Y estas serían las direcciones lambda i. Las coordenadas de eso serían lambda
lambda j, y esta sería la dirección epsilon. Entonces quieren encontrar este punto, que es donde tiene un plano tangente que es. Ahí el plano tangente es horizontal. Entonces quieren la condición de mínimo de esa curva, de esa superficie, se cumple igual que en esta. La condición de mínimo o de máximo en el cálculo de una variable es cuando derivan con respecto a la variable igual a 0. Aquí tienen que derivar con respecto a cada una de las variables e igualar a 0. Entonces acá la generalización de esa derivada es el gradiente. Entonces lo que hay que resolver, la condición de mínimo es el gradiente de epsilon al cuadrado. Tienen que encontrar el punto lambda, lo voy a poner como vector, el lambda 0, igual a 0. Entonces el problema es encontrar este. El punto lambda 0. Un vector. Ese punto es el que tienen que encontrar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, ¿cómo se calcula el gradiente? Entonces, el gradiente de una función es la suma de igual a 1 hasta m, la parcial con respecto a lambda i de epsilon al cuadrado, la dirección y es. Son los vectores unitarios, como hay n de estos. En el dibujito este sería como epsilon i, y este sería como epsilon j, ej. Estos son los 6 direcciones. Y estas son las componentes. Entonces, esta cosa es un vector. El gradiente siempre es un vector. Y quiero que ese vector sea igual a 0. Pero un vector es 0. Esta cosa se cumple. Sí, solo si todas las componentes son 0. Es decir, tengo todas estas componentes, que son m componentes, entonces son m ecuaciones, con m incógnitas. Entonces eso lo puedo resolver. En principio lo puedo resolver. Esto quiere decir que todas las parciales con respecto a lambda i de epsilon cuadrada tienen que ser iguales. Esto es para toda i. Entonces son m ecuaciones con m incógnitas. Que son justo las componentes de lambda c. Entonces eso en principio se puede resolver. ¿Qué tan difícil es resolver eso? Pues depende de la clase de funciones que yo haya decidido poner ahí. Pero en principio no es terriblemente difícil. Entonces vamos a calcularlo y vemos qué tan complicado es. Vamos a guardar esto. ¿Hay dudas de lo que vamos a hacer? ¿Este paso de la muerte fue claro? Creo que sí. Nuevamente, solo para recordar qué estamos haciendo.
escogimos una clase de funciones, definimos una función que es en esencia la suma de todas estas distancias. La suma de todas esas distancias nos dice qué tanto nos estamos equivocando. Esa suma se ve como esta función. Dependiendo de la clase de funciones que hayamos escogido para ajustar nuestros datos, será lo que pongamos aquí en esta f, que pueden ser lineales, polinomios, relaciones, las funciones que ustedes quieran. Pero para cada clase de funciones que tengan, cada una de ellas tiene un conjunto de parámetros que las define. Ahorita solo vamos a trabajar con el caso lineal. En el caso lineal, pues solo hay dos parámetros, la pendiente y la ordenada de origen. Pero pues, si fuera un polinomio, pues podrían poner todos los coeficientes de los polinomios, etc. Entonces, lo que quieren es encontrar el mínimo de esta función en el espacio de parámetros de la clase de funciones que ya escogieron. Entonces, el mínimo es con respecto a estos parámetros, porque ya dije, no, pues yo quiero que sean lineales, entonces aquí solo voy a poder poner funciones lineales que están en estos parámetros. Entonces, el problema es encontrar cuáles son esos parámetros. Quiero encontrar cuál es la m y la b de las funciones lineales, y esas son las que escogí, que mejor ajustan mis datos. A mis datos pude haber puesto esta recta, una recta un poco más acostada, una un poco más parada, y cada una tiene una pendiente distinta y una ordenada de origen distinta. Entonces, de todas esas, ¿cuál es la mejor? La que tenga el error más chiquito. Entonces, hay que minimizar la función error, y para minimizar la función error, pues hago lo mismo que con las funciones de cálculo 1, solo que como este es de más variables, entonces tengo que resolver más ecuaciones. Pero la idea es la misma. ¿Cómo se encuentra el máximo y el mínimo? Pues uno deriva igual a 0 y encuentra el punto donde eso ocurre. Como esta cosa es un vector, el gradiente, acuérdense que es un vector, entonces un vector es idénticamente 0 solamente cuando todas sus componentes son 0. Entonces, cada una de las componentes de este vector tiene que ser 0 y cada una de esas componentes me da una ecuación. La derivada parcial de epsilon con respecto a la lambda correspondiente. Eso igual a 0 me da una ecuación. Resuelvo estas m ecuaciones simultáneamente. En el caso de la recta no va a ser muy difícil porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, es algo que hacen desde la secundaria. Entonces, esto es algo que en principio se puede hacer. Entonces, vamos a hacer eso. Estoy acá. Vamos a hacer eso. Entonces, en general, vamos a hacer el caso general y después vamos a hacer para el caso de la recta. En general, derivada parcial con respecto a lambda i de epsilon al cuadrado, pues es la derivada parcial con respecto a lambda i de lo que dije que era epsilon, y epsilon es la suma de igual a 1 a n de y menos f de xy con lambda 1. Voy a poner las variables otra vez en colores para que no pierdan de vista con respecto a qué estoy derivando. Con respecto a lambda y lambda, ¿qué? No, lambda j. Perdón. Ahora sí. Con respecto a lambda i, respecto a lambda i, entonces lambda 1 hasta lambda n. Entonces estoy derivando con respecto a las lambdas esta función. Entonces, esto no es muy difícil de hacer. ¿Cómo se hace esto? Pues tengo una suma, tengo la derivada de una suma, entonces pues puedo meter las derivadas. Entonces la suma de j igual a 1 a m, la derivada parcial con respecto a lambda i
de lo que está aquí dentro, de j menos f de xj, lambda 1 hasta lambda m, todo esto al cuadrado. Ahora, ¿cómo se deriva esto? Pues esta es función de lambda 1 hasta lambda m, está al cuadrado, entonces uso la regla de la cadena. Entonces, primero pongo mi suma, j igual a 1m. La derivada de esto es 2 veces lo que está ahí, de j menos f de xj, lambda 1 hasta lambda m, 2 menos 1, 1, entonces aquí va 1, por la derivada de lo que está dentro. Y no depende de lambda, entonces eso es constante, pero f sí. Entonces, esto es parcial con respecto al lambda i de f de xj, lambda 1 hasta lambda m. Y lleva un signo menos factorizado. Ese signo menos porque este tenía. Y entonces esto es lo mismo que menos 2 veces la suma j igual a 1 a m de yj menos f de xj lambda 1 hasta lambda m parcial con respecto a lambda i de f de xj lambda 1 hasta lambda m, y todo esto es igual a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces hay que resolver estas m ecuaciones. No podemos ir ya más lejos porque pues no he puesto una forma explícita de f, entonces yo ya no sé, depende de lo que ponga, de la clase de funciones que ponga, es lo que va a hacer esto. Entonces, hay que determinar f, o definir f. Para continuar, entonces, de todas las clases de funciones que yo podría poner, la más simple es la lineal. Entonces, vamos a suponer que f es lineal. F es una función de x, a y b son los parámetros, y se escribe como ax más b. Entonces, ¿cómo hacemos todo? Entonces aquí, nuestro cálculo ese sería la parcial con respecto a de epsilon al cuadrado, es igual a 2 veces suma de j igual a 1 a n, son n datos los que tenemos, es yj menos f, ahora se ve como ax más b, por la parcial con respecto a de f. Pero f es ax más b, ¿no? Esta cosa es f, esta cosa es f. Y la otra ecuación, y esto tiene que ser igual a 0. Voy a escribirlo bien. Y esto es igual a... Profe, ¿sabes el menos? ¿O el menos desapareció? menos. No va a desaparecer porque esto lo voy a igualar a 0. No importa. Ok. Vamos a poner menos. Gracias. 1n
que es YJ menos, esto es AXJ, más B, y la derivada con respecto a es J, es XJ. Y esto es igual a 0. Es igual a 0, es parte de la condición de mínimo. Que discutíamos abajo. Y la otra derivada es la derivada con respecto a B. Igual este va a tener un menos 2, la suma de J igual a 1 a N, de J menos AXJ más B, por la derivada parcial con respecto a B de esta función, si quieren la pongo explícitamente. Pero está más fácil porque, bueno, sigue derechito todo lo que está acá, J igual a 1 a N, YJ menos AXJ, B. La parcial con respecto a B de esto, pues es 1. No hay nada. Es igual a 0. Es la otra condición de mínimo. Condición de mínimo. Estas son mis condiciones de mínimo. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con todo esto? Hay que resolverlo. Vamos a ver. Vamos a reescribir el sistema de una manera peculiar que nos ayude a resolverlo. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son A y B. Entonces vamos a reescribir el sistema de la siguiente manera. A resolverlo. Vamos a considerar la suma de igual a 1 a n de xy, y. ¿Esto qué es? Pues no es otra cosa que de j. La suma de j igual a 1 a n. YJ, pues es AXJ más B por XJ. Y esto lo podemos abrir. Es J igual a 1 a n de AXJ al cuadrado más la suma J igual a 1 a n de XJ. Pero podemos sacar esta A y podemos sacar esa B. Entonces es A veces la suma J igual a 1 a n de XJ al cuadrado más B la suma de J igual a 1 a n de XJ. Y eso es esto que está ahí. Y lo otro, vamos a considerar la otra suma. Son cosas que podemos hacer, nada más para tenerlas en mente. Porque vamos a necesitar factorizar este tipo de cosas. J igual a 1 a n de YJ no es otra cosa que la suma de J igual a 1 a n de AXJ más B, que
no es otra cosa que debería poner una línea divisoria esta. Sale espontáneamente. Okay. Y esto no es otra cosa que, igual que arriba, abro sumas, saco escalares, entonces la suma de A, J igual a 1, a N, de XJ, más B por la suma de N1. Entonces, voy a considerar este par de hechos, 1 y 2. Y entonces vamos a escribir el sistema de ecuaciones que tenemos como un sistema matricial. Entonces, de aquí, lo que vamos a tener es, por un lado, la suma de J igual a 1 a N de XJ, YJ, y la suma J igual a 1 a N de YJ. Esto es igual a la suma J igual a 1 a N, XJ al cuadrado, la suma J igual a 1 a N, de XJ, la suma J igual a 1 a N, XJ, más, y aquí va. Esa es una matriz de 2 por 2, que equivale a 5 metros. Ahí. Entonces, este es un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, que viene directamente del sistema que escribimos acá arriba. Este sistema lo pueden llevar, cuando digo lo pueden llevar es porque lo van a hacer de tarea. Es muy difícil, así que se ve muy apantallante por las sumas, pero no es nada complicado llevarlo a esta forma. Solo es factorizar A y B. Se ponen a manipular de este par de ecuaciones a las A's y las B's para factorizarlas, y se van a dar cuenta que pueden factorizar todo el sistema como este. El sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se ve siempre de esta manera. Entonces, si esto se ve poco amistoso, lo podríamos ver un poquito más simple, definiendo las cosas de esta manera. Entonces, vamos, consideremos estas variables alfa, la suma J igual a 1 a N de XJ al cuadrado, beta, la suma J igual a 1 a N de XJ, gamma igual a N, C igual a la suma de J igual a 1 a N de XJ, YJ, y D, la suma de J igual a 1 a N de J. Entonces, realmente su sistema de ecuaciones se ve alfa, beta, beta, gamma, por AB igual a CD. Y estoy seguro que sí lo han resuelto, ¿cierto? Una ecuación de esas, si
sí, o sea, no hay forma que hayan llegado a este punto de su vida y nunca la hayan resuelto. Entonces, esta se puede resolver más o menos fácil, y la manera en que se resuelve es, dices, bueno, quiero encontrar A y B se despejan de ahí, entonces A y B se encuentran invirtiendo esta matriz, haciéndola actuar en C y D, donde esta cosa es 1 entre el determinante de alfa, beta, beta, gamma, por gamma menos beta, alfa. De aquí sacamos que A y B es igual a 1 entre alfa gamma menos beta cuadrada, ese es el determinante, gamma menos beta alfa, C y D, y esto pues es 1 entre alfa gamma menos beta cuadrada, C gamma menos D beta menos C beta más D alfa. Y prácticamente ya habríamos acabado. A y B ya las podemos leer de ahí. Ya se tienen. Entonces ahora hay que escribirlas. Entonces hay que escribir A y B. Entonces de aquí se tiene que A, así esto no me lo sé de memoria, y después lo vamos a reducir, no sé qué hora es. Escribo esto y ya reducimos estas expresiones a la siguiente clase. Entonces, la solución al problema de las ecuaciones lineales, de la mejor aproximación lineal, es A es igual a, pues sustituyendo todo lo que hay, es n, la suma, j igual a 1 a n, de xj al cuadrado, menos la suma de j igual a 1 a n, de xj, todo esto al cuadrado, por n veces la suma de j igual a 1 a n. Lo veo horrible, pero luego van a ver que esto se reduce infinito. Vamos a tener que usar todo lo que hemos aprendido de estadística para reducir esto. No se ve como lo más emocionante del mundo, pero bueno, cada quien se emociona con las cosas que más le gustan. Eso es A y esto es B. Xj al cuadrado por menos la suma j igual a 1 a n, xj, la suma j igual a 1 a n, de xj, yj, más la suma de j igual a 1 a n, yj, suma j igual a 1 a n, xj. Entonces, estos son A y B. Formalmente el problema se habría acabado aquí en un sentido muy bien definido. O sea, estos son los parámetros, de la mejor recta. La mejor recta es la de error mínimo.
que ajusta los datos. Y la tenemos escrita en términos de puras cosas que sí sabemos. Tenemos n, que es el número de datos. Tenemos todos los datos de las variables dependientes. Los xj son la variable dependiente. Independiente, perdón. Las y son las variables dependientes. Y tenemos A y B únicamente en función de cosas que ya tenemos medidas. Tenemos medido el número de datos y tenemos todos los datos de todas las parejas. Y es todo lo que aparece del lado derecho de nuestras ecuaciones. Ahora, escrito de esta forma se ve absolutamente horrendo, pero es lo que es. Esto es lo que nos salió directamente de resolver el sistema de ecuaciones que tenemos que hacer. De aquí en adelante, lo que queda es ver si se pueden reducir esas ecuaciones, y por supuesto que se pueden reducir, solamente recordando que cosas como que x promedio es 1 entre n, con la suma de j igual a 1 a n, de xj, y y promedio, pues, vamos a tener que sustituir este tipo de cosas en eso, y vamos a reducir toda nuestra A y B a cosas que se ven mucho más manejables y rápidas de calcular. Y esta sería la solución del caso lineal, el caso en el que tenemos rectas. Cuando decimos que los datos sí se pueden ajustar por rectas, es el caso más simple. Obviamente los casos más complicados, si quisiéramos poner un polinomio, entonces tendríamos que resolver más ecuaciones y no se verían tan amistosas, se verían un poquito más complejas. Podríamos pensar en otra clase de funciones exponenciales, lo que sea, y tendríamos que aplicar el mismo procedimiento. Hasta este punto el procedimiento sería exactamente el mismo. Ya después, cómo manipular los datos para que queden expresiones manejables, eso ya depende de cada uno. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a terminar este ejercicio y vamos a decir explícitamente quiénes son A y B. Ya lo dijimos de manera explícita, pero de manera explícita y reducida. Entonces, dudas de hoy. En realidad, todo el truco, o todo lo que hicimos, fue resolver un problema de máximos y mínimos, de cálculo de varias variables.